Y ahora con nosotros, desde Argentina, el pastor Carlos Rando. Y Felisa Rando, con un importante mensaje. En esta serie de programas estamos comparando la historia de la Iglesia con una carrera de relevos. Es sabido que existe un gran conflicto en el universo, que hace mucho tiempo, mientras todo era paz y armonía en el cielo, el principal de los ángeles, Lucifer, no estaba satisfecho con esa posición y quiso subir más alto. La Santísima Trinidad gobernaba todo lo creado, que, por supuesto, incluía a los ángeles. Lucifer pensó que, ya que él era tan bello y poderoso, Dios debería haberlo sumado como parte del gobierno. Si había una Trinidad, bien podría haber una tetrarquía, es decir, un gobierno de 4, obviamente con él, con Lucifer incluido. Tal cosa no era posible, porque no era otra cosa que un ser creado. Así que Lucifer, ahora convertido en Satanás, decidió pasar a la oposición. Allá en el cielo, comenzó su obra de rebelión sembrando discordia y logrando la adhesión de nada menos que 1/3 de los ángeles. El gobierno de Dios no solo incluía a los habitantes del cielo, es decir, los ángeles, sino también a los de todos los mundos creados. Satanás pensó que si había sido capaz de arrastrar a una parte de los ángeles en su rebelión, le resultaría más fácil hacerlo con los habitantes de todos los planetas. Su obra de engaño comenzó por la tierra, pero Dios no le permitió que avanzara sobre los otros mundos, sino que lo limitó a este. Nuestro planeta sería el teatro del universo. Lucifer podría probar su plan de gobierno aquí y demostrar sus pretendidas bondades. Tuvo éxito con Adán y Eva, y 2 de los hijos de ellos, Caín y Abel, se pusieron en la línea de partida de esta carrera simbólica que estamos presentando. Ya dijimos que Caín se adelantó cuando mató a su hermano. Pero los patriarcas recogieron el testigo blanco y lo fueron pasando a través de los siglos. Comenzando con Moisés, ese testigo estuvo por muchos siglos en manos de los israelitas. De ellos fue afirmado: «Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí». Más tarde, ante el fracaso de Israel, el testigo blanco fue pasado a la iglesia cristiana. Cuando Jesús les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura», estaba inaugurando la siguiente etapa de la carrera. Como lo vimos en el capítulo anterior, en poco tiempo el cristianismo se expandió tanto al oriente asiático como hacia el occidente europeo. Pero mientras nos hemos alegrado por el éxito del equipo del Señor, no nos hemos olvidado del otro equipo con el testigo negro. ¿Cómo avanzaron ellos? El testigo y sus testigos. La carrera de los siglos. Capítulo 3. La carrera se complica. La profecía mesiánica había anunciado lo que ocurriría con Jesús. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé me preguntan. Así que no resultó extraño que cuando Jesús vino al mundo como el corredor principal de esta carrera, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Cuando los testigos falsos terminaron de hablar, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: «¿Qué más necesidad tenemos de testigos?». Así que Jesús fue llevado a la muerte. Aunque él murió como Salvador, en cierto modo fue un mártir. La palabra mártir proviene del griego martureo, que significa testigo. Los discípulos deberían recordarlo, porque Jesús les había anunciado: «Os envío como ovejas en medio de lobos. Seréis odiados por todos por mi nombre,
Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Viene la hora cuando el que os mate pensará que rinde servicio a Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Así como Caín se adelantó en la carrera matando a su hermano Abel, los discípulos también habrían de experimentar el mismo trato. Además de los apóstoles, hubo otros mártires, testigos verdaderos, cuyas armas eran la ley de Dios y la verdad. En cambio, los otros, los testigos del equipo negro, usaban como armas no solo la violencia, sino también la mentira. Así padeció Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia. Contra él pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este Saulo no era otro que aquel a quien el Señor después llamó y lo cambió de equipo. En las tierras bíblicas, primero instigado por los judíos que habían dejado caer su testigo blanco y más tarde, por su propia conveniencia, el Imperio Romano persiguió cruelmente a los discípulos del Señor. Muchos cientos de miles fueron fieles hasta la muerte. Esto no debería parecer extraño, porque las profecías de Daniel y de Apocalipsis ya lo habían anunciado. Como ejemplo, en la profecía de los 7 sellos, cuando se abren los 4 primeros, salen los famosos 4 caballos y sus jinetes. Lo que llevan en sus manos evidencia la labor que cumplen. 2 de ellos portan símbolos de destrucción. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Estos caballos y sus jinetes son símbolos de los tiempos en los cuales se derramaría en abundancia la sangre de los mártires. Pero el sacrificio de estos testigos no sería ignorado en el cielo. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio, como ellos. Como ocurrió con Abel, cada avance del testigo negro fue jalonado por la muerte de algunos siervos de Jesús, quien había dicho: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Acordaos de lo que os dije: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así terminaron los primeros líderes de la iglesia su misión. Esteban murió apedreado. Tomás fue atravesado por lanzas. Santiago decapitado. Felipe colgado. Santiago apaleado. Bartolomé desollado vivo. Simón crucificado. Mateo hachado. Pedro crucificado. Pablo decapitado. Tadeo muerto a flechazos, Bernabé apedreado, Andrés crucificado. Juan fue el único que murió naturalmente, porque no pudo ser destruido cuando lo colocaron en un caldero con aceite hirviente. Pero la persecución no lograba detener el avance del equipo del Señor. Un cristiano que ya mencionamos, Tertuliano, amonestando a los jefes paganos que atizaban la persecución, les dijo: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos,
que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad, más somos cuanto derramáis más sangre, porque la sangre de los cristianos es semilla. Y era verdad, cuanto más cristianos mataban, más cristianos surgían. Por lo tanto, el capitán del equipo negro cambió de estrategia, tal como había sido anunciado en la profecía de los 4 caballos. El tercer jinete no porta una espada, lleva un símbolo de engaño, de estafa. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Decimos que es un símbolo de estafa, porque trabajar todo un día para recibir 1 kilo de trigo o 3 de cebada es una verdadera estafa, y esto es lo que ocurrió. Como el diablo no podía destruir a la naciente iglesia desde afuera, pronto se dio cuenta que debía usar una estrategia diferente. Así que de ahí en adelante el equipo negro utilizaría 2 falsos testigos. Uno rojo como la sangre de los mártires y otro negro, símbolo oscuro de la negación de la blanca pureza de la verdad. Uno en cada mano. No dejaría de usar la mencionada y violenta persecución, pero agregaría algo más peligroso: las falsas doctrinas. La herejía había comenzado tempranamente en la iglesia primitiva. Le tocó al último de los apóstoles luchar contra ella. El Evangelio de Juan procuró refutar el creciente gnosticismo, una doctrina religiosa esotérica y herética que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. Pero no era la única. Increíblemente tan cerca de la era apostólica, enseñanzas heréticas como el docetismo, el ebionismo, el adopcianismo, el arrianismo, el apolinarianismo, el nestorianismo, el monofisitismo y el monotelismo procuraban ahogar o desprestigiar las puras enseñanzas bíblicas. San Pablo no desconocía que la carrera sería complicada. Dios le había revelado lo que ocurriría antes de la venida de Jesús. El apóstol escribió que ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo penetró en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta unión entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Buena parte de lo que estamos señalando tiene como detonador la división del Imperio Romano. Este acontecimiento es de la mayor importancia. Hagamos un cortísimo repaso de la historia. Bajo el reinado de Trajano, hacia el año 117, el Imperio Romano había alcanzado la máxima expansión en toda su historia, pero más tarde comenzó la decadencia. Por eso en el 284 de nuestra era, ante la necesidad de regular el caos que reinaba en el imperio tras la crisis del siglo III, el emperador Diocleciano estableció la tetrarquía, un gobierno entre 4 cabezas.
Esta división, en vez de fortalecerlo, fue debilitando más el otrora poderoso imperio romano. Incluso la ciudad de Roma perdió su importancia, ya que la capital del imperio se trasladó a la actual ciudad de Milán. Pocos años más tarde, Flavio Valerio Aurelio Constantino estaba al lado de su padre cuando éste murió en Eboracum, la actual York, en Inglaterra. Sus tropas entonces lo proclamaron emperador. Pero no le resultó tan fácil ejercer el cargo, porque debió luchar con otros 6 aspirantes, a los cuales fue doblegando hasta lograr su objetivo de sentarse en el trono. Cuando lo logró, de ahí en adelante fue conocido como Constantino el Grande. En las iglesias orientales y en la iglesia bizantina griega se lo llama San Constantino. Constantino ganó tal honor por ser el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano, aunque él mismo no lo era, ya que se dice que solo al final de su vida se bautizó para morir como un cristiano. El imperio ya se hallaba fragmentado. Licinio gobernaba el oriente y Constantino el occidente. Fue en el Palacio Imperial en Milán, cuyas ruinas estamos viendo, donde en el año 313 se logró el acuerdo entre los 2 emperadores, que dio legalidad al culto cristiano. Esa fue una gran noticia. Los cristianos ya no serían perseguidos por su fe. Pronto los templos paganos fueron convertidos en cristianos. Se estima que en el momento de la promulgación del edicto existían en el imperio cerca de 1.500 sedes episcopales y que entre 5 y 7 de sus 50 millones de habitantes profesaban el cristianismo. Pero Constantino hizo algo todavía más atrevido: trasladar el centro político del imperio al oriente. Para eso, en el 330, reconstruyó Bizancio, una pequeña ciudad fundada por los griegos, y la llamó Constantinópolis, es decir, la ciudad de Constantino. Para estas obras utilizó a más de 40.000 trabajadores, en su mayoría esclavos godos. Para dar a Constantinopla la dignidad de una capital del imperio, se usaron multitud de mosaicos, columnas, obeliscos y esculturas traídos, entre otros, de Alejandría, Éfeso y Atenas. La ciudad fue construida imitando a Roma. Era la Nova Roma, la ciudad más grande del mundo, con foro, Capitolio y Senado, y el territorio se consideró suelo itálico, libre de impuestos. En la encrucijada del mundo, en el punto donde se unen Europa y Asia, la ciudad bizantina fue baluarte de la cristiandad y heredera del mundo griego y romano. A lo largo de toda la Edad Media, Constantinopla fue la mayor y más rica ciudad de Europa, conocida como la reina de las ciudades. Como ejemplo de su grandeza estaba el hipódromo, que podía albergar más de 50.000 personas. Hoy en día, el hipódromo solo es una plaza del centro de Estambul, la antigua Constantinopla, donde se conservan los 2 obeliscos que se encontraban en el eje de la pista, uno de ellos perteneciente al faraón egipcio Tutmosis III. Después de vencer a Magencio, Constantino impuso su dominio sobre la totalidad del imperio romano. Pero la libertad que dio a los cristianos no era ciertamente sin costo, porque ya antes el emperador había dado muestras de su injerencia en los asuntos de la Iglesia al dictar ciertas leyes que regulaban el día de reposo, de las cuales hablaremos más adelante. Percibiendo las numerosas discusiones del cristianismo, y aunque todavía era apenas un simpatizante no bautizado, en el año 325 Constantino convocó un concilio de obispos en la ciudad de Nicea, no muy lejos de la capital, donde se encontraba el Palacio Imperial de Verano. A este concilio asistieron unos 300 obispos. La absoluta mayoría procedían del Oriente, lo que evidencia la fortaleza que la Iglesia tenía en ese sector del mundo. Es verdaderamente significativo que este primer concilio de Nicea, donde se tomaron importantes resoluciones, no fue presidido por un religioso, sino por un emperador todavía no bautizado. Este ícono recuerda esa presidencia de Constantino.
Luego de serios conflictos que los sucesores de Constantino tuvieron que enfrentar, en el año 378 subió al trono el hispano Teodosio, llamado el Grande. Obligado a defender las fronteras con muy escasas tropas, el emperador se vio en la necesidad de reclutar soldados extranjeros, así que firmó un tratado con los godos, a los que ofreció la posibilidad de asentarse en territorio romano a cambio de que sirvieran en las legiones. El 27 de febrero del 380, Teodosio declaró que el cristianismo era la única religión imperial legítima, y entonces los cristianos, otrora perseguidos, comenzaron a ocupar los altos cargos de la administración. Pero los problemas políticos y económicos del imperio continuaban. Por lo tanto, buscando una solución desesperada a los problemas del imperio, en el año 395, Teodosio decidió repartirlo entre sus dos hijos. El imperio de Occidente quedó a cargo de Honorio y el de Oriente en las manos de Arcadio, con su capital en Constantinopla. En 402, cuando el emperador Honorio trasladó a ella la corte imperial, la ciudad de Ravenna llegó a ser la capital del Imperio Romano de Occidente. Las tribus bárbaras fueron sistemáticamente golpeando sobre el Imperio de Occidente y fragmentándolo en secciones que luego darían lugar a los países de Europa actual. Esos territorios coinciden con la profecía del capítulo 2 del libro de Daniel. Los alamanes en la actual Alemania, los francos en Francia, los burgundios en Suiza, los suevos en Portugal, los vándalos en África, los visigodos en España, los sajones en Bretaña, los ostrogodos en Italia, los lombardos en Italia y los érulos en Italia. Flavio Rómulo Augustulo, es decir, el pequeño Augusto, que había nacido el año 465 en Ravenna, fue el último emperador romano de Occidente. Cuando se rindió a los invasores, tenía apenas 15 años. Ese año, el 476, marcó el fin de la era antigua. Comenzaba la Edad Media. Cuando se hizo la división del imperio, se afirmó que el mismo tendría dos capitales, Roma y Constantinopla, pero en realidad nunca fue así. La caída de Roma dejó al occidente con el trono vacante, con un tremendo vacío de autoridad. Mientras tanto, en el oriente, en la Nova Roma, es decir, Constantinopla, el emperador Justiniano se fortalecía cada vez más. Incluso ordenó la construcción de la iglesia, que por 1000 años iba a ser la iglesia más grande de la cristiandad, la famosa e imponente Santa Sabiduría. Se dice que cuando la inauguró, Justiniano afirmó que había superado a Salomón en cuanto a la magnificencia del templo. Pero este emperador fue más lejos. Percibiendo la decadencia del occidente, en el año 533, Justiniano promulgó el decreto mediante el cual se nombraba jefe de la iglesia al obispo de Roma. En ese tiempo era Virgilio. Sin embargo, Roma estaba en manos de los ostrogodos y no fue posible poner en práctica inmediatamente ese decreto. Por eso el emperador envió a 2 de sus mejores generales, Belisario y Narcés, para echar de Roma a los ostrogodos. No fue fácil, pero al fin, en el año 538, Virgilio, el obispo de Roma, pudo ascender al trono que le compró al general Belisario, aunque en verdad nunca se lo pagó. Con ese acto comenzaba el período profético de los 1260 años, que culminaría en tiempos de la Revolución Francesa. La Edad Media fue una triste época de gran oscurantismo. La Iglesia romana dominaba el mundo occidental y en ese tiempo poco progresaron las ciencias y la investigación. Más bien, el totalitarismo y la superstición estaban rigiendo las vidas de los que vivieron esos 1000 años de estancamiento. Y tampoco faltó la corrupción. Como muestra, en el siglo VIII apareció un documento espurio conocido como la Donación de Constantino. El papel es un decreto imperial apócrifo atribuido a Constantino. En el mismo se reconocía como soberano al Papa Silvestre I y se le donaba la ciudad de Roma, las provincias de Italia
y todo el resto del Imperio Romano de Occidente. Hoy se sabe que era un documento absolutamente falso. Los romanos y otros pueblos antiguos tenían dioses para cada circunstancia. Con el tiempo, esos dioses serían reemplazados por santos y santas elevados a los altares. No solo los falsos dioses se adaptaron, también las doctrinas de la iglesia cristiana primitiva fueron sufriendo transformaciones. Los testigos blancos fueron pintados de negro. Pero aunque la noche estaba cayendo sobre Europa, hubo valientes que mantuvieron la luz encendida. Los cátaros, los albigenses y sobre todo los valdenses fueron los valientes que todavía sostenían el blanco testigo de la verdad. Pero el equipo negro y su jefe no podían estar tranquilos ni permitir que la verdad siguiera su carrera, así que con el triste antecedente de Caín, tomó el más horrible de los testigos negros, la persecución religiosa. Aquí hay un par de testimonios. Gran número de personas fueron sacadas de sus casas, con sus esposas e hijos completamente desnudos, muchos de ellos inhumanamente destrozados. Los niños pequeños fueron arrancados de los brazos de sus madres, agarrados por sus diminutos pies y sus cabezas golpeadas contra las piedras, o fueron agarrados entre dos soldados y sus miembros arrancados a la fuerza. Sus cuerpos destrozados se tiraron a las alturas de los campos para ser devorados por bestias. Pero faltaba algo todavía más dramático: la diabólica maquinaria de la Inquisición. A través de ella, millones supieron lo que significaba ser un verdadero testigo de Cristo. Así lo relató Ellen White. La Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo y al presentar el carácter de Dios bajo falsos colores, como lo presentaba el paganismo, recurrió a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. En tiempo de la supremacía romana, había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Existía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus exigencias. Hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del juicio. Dignatarios de la Iglesia, dirigidos por su maestro Satanás, se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieran padecer lo indecible sin poner término a la vida de la víctima. En muchos casos, el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos de la resistencia humana, de manera que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte como por dulce alivio. Hacia el oriente, el equipo negro también haría sentir su influencia. Los conversos del Pentecostés habían regresado a sus lugares de origen para enfrentar una sociedad corrupta. La religión del Estado, el zoroastrismo, propiciaba no solo la poligamia, sino también el incesto. Los padres tomaban a sus hijas y los hijos tomaban a sus madres. La llegada del cristianismo terminaba con esas aberraciones, lo que motivó la ira del Estado local. En una de esas persecuciones se obligó a los cristianos a pagar impuestos dobles. Cuando esto fracasó, el emperador ordenó que los ministros de Dios fueran pasados por la espada. De esta manera, los sacerdotes zoroastristas, con ayuda de los judíos, también destruyeron rápidamente las casas de oración. Los cristianos armenios también pasaron por dificultades. Hacia mediados del siglo V, los persas sasánidas tomaron el control de Armenia e impusieron el mazdeísmo. El budismo y otras corrientes paganas se apresuran a llenar todo el oriente. Parece que los testigos del equipo negro van ganando la carrera hasta hoy, cuando países altamente industrializados y modernos conservan increíbles formas de adoración pagana. Estamos en Yangon, la capital de Myanmar, antigua Birmania. En un pueblo con dificultades económicas, la impresionante pagoda Shwe Dagon recibe no solo el dinero, sino también la devoción de millones que siguen adorando las imágenes como lo hacían sus antepasados. En Bangkok, Tailandia, están los magníficos templos del Buda reclinado y el del Palacio Real, donde hay una pequeña estatua de jade a la cual el propio rey
le cambia el lujoso traje 3 veces al año. En Tokio, Japón, está el templo de Kishimohin, diosa de los niños del budismo hindú. Era una diosa muy mala, que secuestraba niños y se los comía. Pero Buda tomó el más joven de los hijos de la diosa y se lo escondió para que ella experimentara la pena de perder un hijo. Así que ella se transformó en una diosa buena que protege a las mujeres y los niños, y ahora es adorada como la patrona del nacimiento y el crecimiento de los niños. También aquí, en Tokio, encontramos este sorprendente templo del gato. Y ahora en Shanghái, China, rodeado de modernos edificios, está el fabuloso Templo de la Serenidad. En su interior, la estatua de Sakyamuni, el primer Buda del budismo, está hecha con jade de Myanmar. Mide 3 metros 87 centímetros y pesa 11 toneladas. Esta otra estatua de Buda mide casi 9 metros y está confeccionada con 15 toneladas de plata. Al presente, se está recolectando el oro suficiente para hacer otra gigantesca estatua con ese material. En el exterior encontramos la piedra de la suerte. Es de jade. Toque la piedra y le será otorgada la buena suerte. Piense en un deseo y su deseo le será hecho. Aquí está Ravana, demonio de 10 cabezas. Fue hecho en India en tiempos tan cercanos como el siglo XVIII. Este Ravana secuestró a Sita y lo retuvo en Lanka, hasta que su esposo Rama la rescató con un ejército de monos. Desde el siglo XIV en Bikaner, también en la India, se encuentra el templo más extraño del mundo, dedicado a Karni Mata, una encarnación de la diosa Durga que pidió a Yama, dios de la muerte, que devolviera la vida a su hijo Lakan, quien había muerto ahogado. Al ver negada su petición, Karni Mata decretó que todos los miembros de su familia se reencarnarían en ratas, animales que hoy pueden contarse por centenares en este templo donde se les cuida y venera. Se dice que los fieles hasta besan el suelo, lleno de orines y excrementos. Pero faltaba todavía algo más preocupante, lo que en la profecía del Apocalipsis aparece como una invasión de langostas, el surgimiento del Islam. Mahoma, el alabado, el profeta del Islam y fundador del maometismo, nació en la Meca el 20 de agosto de 570. En esa ciudad estaba la sagrada Kaaba, una piedra negra que era visitada en peregrinación anual por los árabes paganos con ofrendas y tributos. El padre de Mahoma murió al poco tiempo de nacer su hijo. A la edad de 6 años falleció también su madre y desde entonces su tío Abu Talib se hizo cargo de él. Sus primeros años los pasó como pastor y acompañante de caravanas, y cuando contaba 25 se casó con una viuda rica, Khadija, 20 años mayor que él. Tuvieron 6 hijos, todos los cuales murieron muy jóvenes, excepto Fátima, su amada hija. Era un hombre de carácter retraído, adicto a la oración y al ayuno, y que sufría de ataques epilépticos. En sus viajes comerciales a Siria y Palestina, trabó conocimiento con judíos y cristianos, adquiriendo un conocimiento imperfecto de sus religiones y tradiciones. Cuando contaba con 40 años, aseguró haber recibido una llamada del ángel Gabriel y comenzó así su carrera activa como el profeta de Alá y el apóstol de Arabia. Sus conversos fueron alrededor de 40 personas, incluyendo a su mujer, su hija, su suegro, su hijo adoptivo y su esclavo. Debido a su predicación y a sus ataques al paganismo, Mahoma atrajo sobre sí una persecución que le hizo huir de la Meca a Medina en el año 622, señalado desde entonces como el año de comienzo de la era maometana. En Medina fue reconocido como el profeta de Alá y sus seguidores aumentaron. Luego conquistó muchas tribus árabes, judías y cristianas. Entró triunfal en la Meca en el 630, destruyó los ídolos de la Kaaba, se convirtió en el dominador de Arabia y unió finalmente a todas las tribus bajo un emblema y una religión. En 632 realizó su última peregrinación a la Meca a la cabeza de 40.000 seguidores
y poco después de su regreso murió de una violenta fiebre a los 63 años de edad en el 11º año de la era musulmana y año 633 de la era cristiana. Con una buena parte de exageración, la vida de Mahoma y sus acciones lo muestran como un hombre de valor intrépido, gran estratega, elevado patriotismo, compasivo por naturaleza y pronto al perdón. Sin embargo, no tuvo piedad en su trato con los judíos que no aceptaron someterse. Después de la muerte de Mahoma, el maometismo aspiró a convertirse en un poder mundial y una religión universal. Durante sus primeras décadas, el Islam se extendió rápidamente por el noreste hasta Mesopotamia y Persia, y pronto conquistó también las provincias más ricas del Imperio Bizantino: Siria, Palestina y Egipto. Fue por este tiempo que los habitantes de las ciudades de Siria, de las cuales hablamos en el programa anterior, las fueron abandonando. Como mudos testigos, esas ciudades permanecen muertas hasta hoy. Los siguientes eslabones de la cadena de conquistas musulmanas fueron el norte de África, Sicilia y España. En los siglos VIII y IX conquistaron Persia, Afganistán y gran parte de la India, y en el siglo XII se habían convertido ya en los dueños absolutos de toda Asia Occidental. Es de destacar lo ocurrido en Jerusalén, la ciudad santa. Después que los romanos con las tropas del general Tito la destruyeran en el año 70, la ciudad y sus alrededores entraron en un estado de abandono. Sin embargo, Jerusalén comenzó a ser nuevamente un centro de interés con la aceptación del cristianismo durante la época del emperador Constantino. Bajo el impulso de la emperatriz Santa Elena, se construyeron iglesias en los lugares santos y comenzó a ser un lugar de peregrinación de los cristianos. En el año 638, Jerusalén estaba gobernada por los cristianos bizantinos. Las tropas árabes llegaron a sus puertas y la asediaron durante 4 largos meses. El gobernador de Jerusalén, Sofronio, se rindió ante el conquistador Omar. Más tarde, las cruzadas pretendieron recuperar los lugares santos, pero su éxito fue relativo y efímero. Los musulmanes árabes, a su vez, fueron conquistados por mongoles y turcos en el siglo XIII, pero los conquistadores fueron conquistados, porque adoptaron la religión de Mahoma. Pronto los conquistadores turcos le arrebataron al Imperio Bizantino todo el Asia Menor, estableciendo su capital en Nicea, ciudad que se encontraba a solo 100 kilómetros de Constantinopla. El temor del emperador bizantino, Alejo I, fue tan grande que tuvo que solicitar ayuda al Papa Urbano II sin mucho resultado. Constantinopla resistía como una isla en un mar embravecido. El último baluarte cristiano no podría sostenerse por mucho tiempo más. Los califas, que desde hacía siglos ya habían dominado el territorio de Asia, que hoy es conocido como Turquía, miraban a la gran ciudad de Constantinopla como un apetecible postre agradable para comer. El 29 de mayo de 1453 cayó la ciudad. Este museo en Estambul presenta con todo el dramatismo que un diorama puede mostrar lo que significó la caída. El museo fue llamado Panorama 1453, el año absolutamente trascendental porque esa noche marca el fin de la Edad Media, el fin del último vestigio del Imperio Romano de Oriente y, sin ninguna duda, a partir de allí, el mundo ya no sería el mismo. Varios años más tarde se levantó otra amenaza. Hay un lugar donde está entronizado su gran sacerdote. El templo es este museo en Londres. Aquí está el busto de Charles Darwin, a quien podríamos calificar como el sumo sacerdote de otra religión llamada evolucionismo, que niega la existencia de Dios. Y decimos religión porque como la evolución sigue siendo una teoría que no es posible demostrar, hay que aceptarla por la fe. Y si es por la fe, ya no es ciencia, sino religión. Una religión que hoy llena el mundo no solo con la incredulidad, sino también con sus formas de vida absolutamente existencial, donde lo que importa es el individuo y no la sociedad. Lo que importa es estar bien yo y los demás es asunto que deben solucionar ellos.
Muchos millones de cristianos tienen en esta época una extraña posición doctrinal. Alegan que ya no es necesario obedecer la ley porque la misma fue clavada en la cruz. Naturalmente, la negación de la ley de Dios, que es la base de cualquier sociedad, hace que la mayoría de la gente viva en la anomía, es decir, el imperio de la no ley, con lo que la inmoralidad está adquiriendo carta de ciudadanía en la mayoría de los países, y esto es la causa de la degradación actual. Hemos sido honestos en confesar que el testigo negro ha tenido éxitos notables hasta nuestros días. Parece que nos están ganando la carrera, pero nos queda un consuelo. La palabra de Dios afirma que el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. El testigo mentiroso perecerá. Siempre es sabio estar en el equipo correcto. Nos da felicidad y seguridad.